buenos días a todos y a todas. Mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento tanto para la empresa familiar de Castilla y León como para la fundación de la empresa familiar de Castilla y León por haber contado conmigo para un evento como este, en el cual me encuentro especialmente sensibilizado porque habla de FP, habla de formación dual. Y bueno, yo tengo ambas vertientes. Por un lado, fui estudiante, entre otras cosas, de una formación dual, de un ciclo superior en comercio y marketing. Esto me enamoró completamente este tipo de formación por la cercanía, por la practicidad, por la facilidad de interlocución con la empresa en la que posteriormente tienes posibilidad de formar parte. En mi caso particular no fue así porque entra la segunda versión o la segunda vertiente, que es mi faceta como empresario. Mi faceta como empresario, que aparte de trabajar con personas y para personas, colabora de manera muy cercana con administraciones para, de alguna manera, desarrollar ciclos de formación profesional y que continuamente estamos en contacto con estudiantes que se capacitan en la formación profesional. Este vídeo inicial, cortito que os he puesto, era sobre todo con un objetivo, que se vieran cuáles son los pilares de nuestra empresa. Nosotros tenemos 4 pilares sobre los cuales sostenemos toda nuestra actividad. En primer lugar son las personas, siempre las personas. En segundo lugar, el bienestar animal. En tercer lugar, la innovación tecnológica. Y en cuarto lugar, la sostenibilidad en sus 3 vertientes, ambiental, social y económica. Y hoy voy a hablar especialmente del primer pilar, que son las personas. Nosotros, cuando hace 4 o 5 años le dimos una vuelta a cómo trabajamos con las personas dentro de nuestra empresa, pues dijimos, oye, realmente, ¿quién es nuestro primer cliente? ¿Quién es nuestro principal cliente? ¿Quiénes son nuestros clientes? Y después de pensar y reflexionar dentro de la empresa, somos una empresa familiar, con los compañeros de todas las áreas, pues nos dimos cuenta de que nuestro primer cliente eran nuestras personas. Nuestro segundo cliente eran nuestros animales, nuestro tercer cliente, nuestros proveedores, nuestros stakeholders, y el cuarto cliente, el cliente final. Y cuando alguna vez lo reflexionábamos y lo comentábamos con compañeros, nos decían que no lo entendían. El cliente primero es el cliente primero. Bueno, pues nosotros no creemos que sea así. Nosotros entendemos que si tratamos muy bien a nuestros 3 primeros clientes, que son las personas, los animales y en este caso nuestros colaboradores, el cuarto cliente, que al final es el mercado, siempre va a recibir lo que necesita en tiempo y forma. Y entonces hicimos una reflexión más profunda, que fue pensar cómo trabajábamos y cómo de alguna manera colaborábamos con las personas que venían a formar parte de nuestra empresa. Y decíamos, a ver, lo primero, ¿cómo seleccionamos personas para trabajar en nuestra empresa? Bueno, pues lo habitual hasta hace unos años, que no es que fuera lo habitual exclusivamente en nuestra empresa, sino que era lo habitual en general en muchos sectores, era que una persona que trabajaba contigo con poca vocación y menos actitud te recomendaba un amigo o una amiga que tenía menos vocación y actitud que él para trabajar. Y entraba en la empresa. Ahí empezaban los problemas. Y bueno, y empezamos a pensar cómo podíamos cambiar todo esto y cómo podíamos poner, que es lo que quería comentaros un poco, no solo el peso en el estudiante, que es lo que vamos a pedir, lo que necesitamos, que ahora lo diré, sino en la empresa. ¿Qué tenemos que aportar para que una vez que viene alguien con formación práctica y con actitud, no se desmorone al ponerse a trabajar en una empresa? Y entonces pues empezamos a seleccionar pues con gente que sabe, con empresas que se dedican a la selección. Actualmente ya tenemos personal de recursos humanos interno, pero seleccionamos con personas externas en base a competencias, en base a realmente qué necesitamos dentro de nuestra empresa. Yo particularmente, pese a ser el director general, soy un enamorado de las personas, igual que mi amigo Pedro, que le tengo ahí enfrente, y tenemos claro bueno, pues que es importantísimo, que son decisiones fundamentales, que son decisiones claves. Entonces, bueno, pues yo he estado en todas las entrevistas de selección de personal hasta hace 2 días prácticamente, y había 2 reflexiones que siempre les trasladábamos a estas personas que venían a entrevistarse con nosotros. En primer lugar, no te contrato por lo que eres, sino por aquello en lo que te vas a convertir. Actitud como factor diferencial, actitud como factor de crecimiento exponencial de todo lo demás. La actitud te hace que si tienes aptitud la mejores, que si no la tienes la consigas, que si no tienes vocación la puedas tener, etcétera, etcétera, etcétera. Y la segunda reflexión que le hacíamos para buscar el alineamiento con la empresa era: no pienses en qué empresa estás entrando, piensa a dónde vamos, dónde estamos y dónde vamos, cuál es nuestro proyecto. Porque si, claro, entras en mi empresa, entras en nuestra empresa hoy y te quedas con lo que hay, pero no piensas que estamos en una transformación digital brutal, que hace 4 años en nuestra empresa tú entrabas en nuestros centros de producción y veías aquellos papeles continuos que se sacaban de MS2. Hoy, cualquier persona que entra a trabajar en nuestra empresa, y se han incorporado 20 jóvenes en los últimos 3 años, entra con un teléfono, con 3
aplicaciones, software donde recopilan cientos de datos diariamente porque es necesario, porque necesitamos captar información para ser eficientes y ser competitivos. Entonces, si tú no piensas a dónde vamos, si no logramos como empresa trasladarles a los estudiantes, a aquellas personas que quieren formar parte de un equipo a dónde vamos, la desalineación será cuestión de minutos, porque llegará un momento en el cual no se sentirán identificados. Y luego, posteriormente, nos pusimos a trabajar en más cosas que veíamos que eran necesarias. Nuestro sector es sector primario, entre otras cosas, producción animal. Los animales tienen necesidades todo el día, todos los días, pero las personas tienen vida todos los días y a todas horas. Entonces, pues empezamos a pensar, oye, tenemos que cuidar a los animales, pero a su vez necesitamos que nuestra gente esté a gusto, concilie y que se cree un futuro personal y profesional. Bueno, pues empezamos a trabajar con horarios de 7 a 2 y llevamos así 10 años. Un fin de semana cada 3. Había personas del sector que nos decían, eso es una locura. Bueno, pues los datos nos han dicho que no. Gracias a la tecnificación, gracias a mejorar en determinados procesos, nos ha permitido captar personas con ganas de trabajar en el sector y que encuentran la vocación y que venían con actitud, pero nos ha tocado la segunda parte, que es hacer lo que nos corresponde como empresa para mantener a esas personas. Por supuesto, pues que tengan unas buenas condiciones salariales, si pueden ser con unos incentivos a la producción en condiciones, que si trabajan y aportan, que reciban, que no solo reciban lo que pone en la nómina. Y, por supuesto, estamos hablando de formación, formación, formación y formación continua. En nuestra empresa, yo recuerdo las primeras entrevistas que hacía con las personas, decía, oye, mira, los 2 o 3 primeros meses no tienes responsabilidad ninguna, vas a estar dependiendo de un formador y, bueno, y en función de las evaluaciones que vayamos haciendo semanalmente, tú a nosotros y nosotros a ti, veremos si luego te apetece quedarte. Y me acuerdo, las primeras reuniones, entrevistas, me preguntaban que si iban a cobrar. Digo, ¿cómo no vas a cobrar? Vas a estar formándote, pero claro que vas a cobrar, por supuesto que vas a cobrar. Al final es un trabajo como cualquier otro el de estar formándote. Y nosotros, como empresas, tenemos la obligación de hacer y de crear espacios que de alguna manera permitan crear vocación y, sobre todo, y lo más importante, que es lo que decía antes, es con la competencia que me voy a quedar. No voy a hablar de más competencias. Para mí, la competencia fundamental es la actitud. La actitud, ya está. Si tienes actitud, en nuestro caso te tienen que gustar los animales, porque no vas a tener actitud y vas a estar a gusto cuidando animales si no te gustan los animales. No vas a estar a gusto si no te gusta el medio rural y tienes que trabajar en el medio rural. Pero a partir de ahí, todo lo demás, nosotros la experiencia que tenemos, todo se desarrolla siempre y cuando haya una actitud para ello. Y no me quería ir sin hacer un pequeño guiño a nuestro sector. Por allí está Alberto, además representante de la FP Dual porcina de nuestro sector, de nuestra actividad. Quería hacer un guiño hacia nuestra actividad precisamente porque tiene una potencialidad enorme de captar recursos humanos, de calidad y, sobre todo, una capacidad enorme de capilarizarlos, de atomizarlos, de repartir estos recursos humanos allí donde creamos inversión. Y, por último, y para terminar, una pequeña reflexión personal. Yo creo que los países, sin lugar a dudas, les deben de sostener las empresas. Son las empresas los que tienen que sostener a los países. Y también, sin lugar a dudas, sin ningún género de dudas, quien sostiene a las empresas son los trabajadores. Y una de las patas que sostiene a los trabajadores, y una pata que es importantísima, es la formación. Y ahí necesitamos formaciones que sean de calidad, que sean cercanas, que sean prácticas y, sobre todo, formaciones que se adapten a las necesidades de las empresas, que era el eslabón anterior. Y las necesidades de las empresas son cada vez más cambiantes, cada vez más urgentes, y ya que estamos compitiendo en un mundo, en este caso, global, bueno, pues es algo que no podemos dejar de lado. Y es aquí donde la FP Dual, a mi modo de ver, y yo creo que a modo de ver de todos los que estáis aquí, chavales que están escuchándonos, es donde tiene un papel fundamental. Y ahí a los chavales que están esparcidos, chicos y chicas que estáis esparcidos por toda la sala, yo solo os diría una cosa. Pensad claramente, así lo hice yo, pensad claramente en aquello que haríais casi sin cobrar, aquello que para vosotros es un ocio, que se os va el tiempo, que le dedicáis horas y prácticamente no os dais cuenta. Que busquéis una formación específica, práctica y cercana sobre eso que os gusta y que lo convirtáis en vuestra profesión y en vuestro futuro vital. Nada más. Gracias.